Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando, a la hora que nos estén mirando y donde nos estén sintonizando en las redes. Queremos agradecerles por estar de ese lado, por seguirnos, por acompañarnos y pertenecer a nuestra audiencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que aprecio mucho, que la vida me ha dado la oportunidad de conocerla hace muchos años y poder conservar ese sentimiento hacia ella y reencontrarnos de alguna manera a través de las redes, comunicarnos y hoy tenerla aquí como alguien que va a aportarnos algo muy importante al mundo para escuchar, para entender, para respetar y para empezar a amarla, seguramente se van a enamorar de ella. Ella es trabajadora social, es activista trans vegana, antiespecista, comunicadora, productora de contenidos y ahora también escritora. Porque hace poquito, no nada, el 30 de marzo, ¿no? O sí, si no me equivoco. ¿Cuándo El, lancé el libro? sí, El libro lo lancé el 4 de marzo y la el, presentación la hice el 24, acá en mi ciudad de ahí está Santiago. la presentación del libro, que es Preludio Travesti, que también nos va a contar un poquito de qué habla, cuál es la iniciativa que la llevó a escribir esto, y lo realmente, bueno, la voy a dejar que ella se presente. Así que le voy a dar la bienvenida a Paulina y ella es todo tu tiempo. Bueno, nada, Ana, me encanta este encuentro después de tantos años. Bueno, hola a todos por ahí que nos estén mirando esta entrevista. Eh, bueno, mi nombre es Paulina, como presentada, soy de Argentina, soy activista trans, soy vegana, antiespecista. Eh, Hace poquito lancé mi primer libro, Preludio Travesti, que la verdad que no puedo todavía creer que sea tan exitoso. Para mí es muy importante porque es como contar nuestra historia en primera persona, ya no más que nos cuenten o cuenten sobre nosotras. Así que muy contenta de eso. También soy comunicadora, haciendo FM, y productora de contenido. Buenísimo, buenísimo. Y esto ha sido un trabajo de tiempo. Paulina es una persona que ha desarrollado una capacidad increíble para poder realizar todos sus sueños, ¿no? Y todavía seguramente te deben quedar muchos más, pero poder posicionarse en una sociedad como la nuestra, la sociedad argentina, que es un poco conservadora y que ciertos lugares son aún más conservadores, ¿no? Cuanto más nos alejamos de la ciudad, tienen este pensamiento de más contemporáneo, más tiradito para atrás que avanzando, ¿no? Y, y bueno, nos encontramos, creo que muchos de nosotros con esos cambios, y es necesario muchas veces que podamos investigar un poco, escuchar, darnos el tiempo para aprender. Así que, Pauli, contanos qué te llevó a escribir, por qué primero elegiste el título y qué te llevó a escribir. ¿Qué nos cuenta un poquito Preludio Travesti? Yo escribo desde chica. Creo que la escritura para mí fue como esa manera de poder sacar, ¿no? O volcar en un papel las cosas que me pasaban en un momento donde yo todavía no tenía voz. Entonces, eh, Argentina en los 90 fue un momento donde no había información, donde eh, la homosexualidad todavía era tabú, era patologizada. Imagínate tú las mujeres trans. Entonces, para mí la escritura fue eso, ¿no? Volcar ese dolor, esa tristeza, esa incertidumbre, esos miedos en un papel. Y siendo más grande, ya con toda una trayectoria vivida y con una construcción de Paulina Emma, con todo lo que yo había ganado en ese tiempo, ¿no? El DNI, mi título terciario, el universitario. Dije, bueno, me parece que está bueno poder eh, escribir mi historia, ¿no? Para que las personas que lo lean puedan entender de qué se trata nuestra lucha.
Entonces, creo que desde ahí escribí Preludio, porque es la primera obra literaria travesti que hay acá en la ciudad de Pergamino. Entonces era como ese primer paso, esa apertura cultural que todavía no, hasta el momento no había. Entonces, eso me llenó de alegría porque escribir es sanador, el arte es universal, ¿no? Y creo que escribir desde un lugar empático, ¿no? Para que la gente no vaya a hurgar en el diccionario, sino que vaya a hurgar en el corazón y que pueda eh, mirar a las personas como con respeto, respetando su libertad, respetando su historia, su lucha. Me parece que un poco el objetivo del libro es este, ¿no? Entonces creo que de a poquito lo voy logrando, recibo mensajes muy hermosos de gente que lo ha comprado y que dice, ay, me interpelaste, me encanta, lo leí como 3 veces porque cada vez que lo leía le encontraba como un sentido nuevo y me encanta la tapa y me encanta esto y me encanta lo otro. Entonces creo que eso es un poco lo que yo quería hacer con Preludio, ¿no? Que la gente leyera algo sencillo, como si estuviese tomando mate conmigo, ¿entendés? Exacto. Me parece que lo importante en este momento histórico es que nosotras podemos hablar por nosotras mismas, podemos escribir sobre nosotras. Toda la literatura que había hasta el momento era siempre contada en tercera persona, y siempre por gente que no entendía de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros dolores, de nuestros fracasos, de esa imposibilidad de tener una vida como la que tiene todo el mundo. Entonces, bueno, hoy tengo esa nueva meta que me puse siempre, que me puse hoy, como me la he puesto siempre, ¿no? Así como cuando luché por mi documento, con recursos de amparo, así como me puse a estudiar. Entonces creo que yo vengo a abrir camino y a hacer historia en una ciudad que es conservadora. Sí, que es netamente conservadora. Bueno, yo viví por 12 años en Pergamino, lo conozco muy bien, y ahí tomé 3 cosas de todas las que dijiste, que sería bueno recalcar así para, primero la empatía, ¿no? El poder lograr la empatía hacia el otro, es ponerse en el lugar del otro, es poder sentir como el otro, aunque no vivamos la vivencia, aunque no la tengamos, pero es esto de empatizar, de poder estar en una línea conectados de amor y de respeto al otro. Otra cosa cuando decís el preludio, que me encanta, porque para cualquier música o demás, ahí hay un pequeño preludio, ¿no? Y uno se impacta con el preludio, viste que aparece el preludio y sobre todo por ejemplo en la música clásica, tocada en piano, te quedás como impactado y decís, wow, lo que viene ahora, ¿no? Entonces creo que está muy bueno eso de poder tener este primer preludio de seguramente una serie de libros que vendrán después, para que te quedes así, con esas ganas de saber aún más, de conocer mucho más de tu historia en primera persona, pero reflejando las historias de muchas, ¿no? De muchas, que no tienen voz aún todavía, porque dependiendo de dónde vivís, ¿no? Todavía hay mucho más reparo con ellas, hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho, la gente juzga mucho, es muy cruel, y poder tener esta libertad, ¿no? Esta libertad de decir, bueno, yo soy así, yo soy esto, yo soy, ¿no? Soy, esa es la realidad. Tal cual. Buscar y pelear por esos derechos, Pauli. Bueno, cuando digo soy activista trans o travesti, no es que solamente hablo de mí, ¿no? Sería muy egoísta. Yo cuando uso esta visibilidad que tengo hoy para poder seguir visibilizando la realidad de un colectivo que aún hoy en 2022 sigue siendo marginado, ¿no? Entonces, el año pasado Argentina aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, el cual no se está cumpliendo, entonces todavía falta muchísimo, leyes de avanzada para una sociedad que todavía está ahí como resistiendo a un cambio que, para lamento de ellos, Sí. no se puede evitar. Nosotras estamos hoy haciendo historia, estamos ocupando espacios,
tenemos voz, y creo que ya no somos el chiste de nadie, no lo vamos a permitir. Entonces, creo que desde ahí estamos luchando y resistiendo contra una sociedad que quiere imponer o seguir imponiendo y perpetuando el binarismo. Exacto, como muchas leyes que hay en nuestro país que están, pero no se cumplen, ¿no? Hace poquito, mira, ayer nomás, tengo también una amiga a quien amo, Soledad, en Córdoba, a quien le mando un beso enorme, y me manda su nuevo teléfono y Soledad me dice, Analía, conseguí trabajo, o sea, a través de la ley, a ella le dieron su trabajo. Hace un tiempo que Soledad viene mejorando su vida en todos los sentidos, también está estudiando para periodismo, estudiando periodismo, y ella tiene eso que vos tenés también, ¿no? Esa necesidad de poder plantarse en este mundo y en su realidad y ser aceptada realmente por lo que ha decidido ser. Y no baja los brazos, ¿entendés? Y eso es maravilloso y es un ejemplo. Para mí es un ejemplo para ella misma y para todos. Y qué importante que es que los derechos se puedan cumplir, porque te mejora la vida, porque te mejora el estar, el rodearte, ¿no? Cuando las leyes se establecen y no se cumplen, entonces empiezan los problemas. Y cuando te escuchaba pensaba un poco en la Revolución Francesa, ¿no? Si no hubiese pasado la Revolución Francesa, las cosas serían muy diferentes en Europa. El hecho de decir basta, ¿no? El hecho de decir hasta acá. No soy el chiste de nadie, no soy un objeto de nadie, soy un ser humano, soy una persona que piensa, con una inteligencia maravillosa y que lo voy a imponer y que a partir de hoy voy a representarme a mí misma primero. Nosotros nos debemos representar primero a nosotros mismos y después al resto. Y convertirse en un activista, pensaba yo, los activistas llevan una gran bandera y también un gran peso sobre los hombros, ¿no? Hay que estar, contame un poco cómo es ese activismo que llevas vos. Yo creo que una ya en el hecho de ser visible, ya ahí hay una parte importantísima de activismo, ¿no? Pero también cuando uno se puede correr de su lugar, ¿no? Y puede visualizar, ¿no? Que a su alrededor todavía hay compañeras y compañeros que la están pasando mal. Bueno, ahí está un poco el uso de esta visibilidad para poder mostrar, ¿no? O poner sobre la mesa lo que no se cumple, lo que falta, la verdadera realidad, que no es solamente festejar logros de derechos, de conquista de derechos, sino que también es bueno, seguir padeciendo, seguir sufriendo. Lamentablemente nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años, entonces esto tiene que cambiar, nosotros no tenemos población de tercera edad, entonces ese activismo que hago, que no solamente yo, sino muchas compañeras y compañeros a lo largo y ancho de la Argentina, bueno, es esto, ¿no? Es poder estar en estos espacios, poder estar en los medios de comunicación, poder educar y reeducar a una sociedad que todavía cree que nuestra existencia es, no sé, no es una locura o siempre mete el biologicismo, la religión, como para denostar y pisotear una lucha que ya no tiene que ver con esos factores, sino que tienen que ver con el sentir, con la libertad, con la elección, con la lucha, con el empoderamiento. Entonces, desde ahí, mi activismo tiene mucho que ver. Por eso también cuando digo soy activista antiespecista, que hablábamos al principio, Sí. cuando decidí ser vegana, es porque también reconocí en los animales ese sujeto de derecho, ¿no? Entonces, yo elijo no comer animales, no usar nada que tenga que ver con animales, porque en cierto punto, por ahí yo hablo, digo, soy oprimida, pero no dejo de ser opresora. Entonces, el activismo tiene que ser interseccional, esto es de a poco y es una cuestión de tomar conciencia, de leer, de escuchar,
de no cerrarse. Y bueno, yo todos los días en mis redes sociales trato de visibilizar eso, ¿no? Cuando matan a una compañera y los medios de comunicación no lo muestran, bueno, lo mostramos nosotras. Cuando una compañera nos escribe diciendo que se está muriendo de hambre porque manda currículum y no la llaman, entonces nosotras mostramos eso para que se vea que todavía se nos siguen vulnerando los derechos que nos corresponden. Ese es el activismo que hago y que hacemos, ¿no? Muchas. Yo decidí y elegí no mirar para otro lado. Yo podría haber estado cómoda en mi casa con todo lo que he logrado, sin embargo, también salgo al territorio y escucho a mis compañeras y me mandan mensajes y los muestro, los produzco, los visibilizo porque me parece que es importante estar todas juntas. Esto no es una lucha que porque a mí no me pase, me tengo que olvidar. Yo, por sobre todas las cosas, soy travesti y obviamente que tengo, así como vos decías, me envuelvo con la bandera porque hay que tener la espalda muy ancha para, para tomar la bandera y envolverse, ¿no? Así que nada, yo me embandero y embandero a todo mi colectivo y en ese activismo visibilizar lo bueno y lo malo, porque a veces pasan cosas buenas y también la celebra y las muestra. Ayer una pergaminense que es actriz, Payuca del Pueblo, ganó a Actriz Revelación en los ACE, los premios ACE, entonces una también celebra y visibiliza que nosotros también recibimos premios, entonces eso está buenísimo. Entonces el activismo tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar lo malo, que es la vulneración de derechos, pero también celebrar cuando alguna logra, ¿no? Este triunfo que es el ocupar espacios que nos fueron negados siempre. Exacto, el activismo es eso, ¿no? Es un poco, es el compromiso que le pone uno a la sociedad, el respeto, es la compañía también que genera hacia los demás, es esto de poder apoyar a quienes necesitan ayuda, estar presente, ¿no? Es tener ese tiempo para poder estar presente, es poder buscar los medios, los recursos para poder acercarles las ayudas, ya sea desde comida, desde ropa o hasta de trabajo, o simplemente la escucha, ¿no? La escucha que es tan importante, que a veces no la tenés. Es el cimiento más importante, ¿no? Cuando vos tenés un colectivo que es totalmente vapuleado y humillado, cuando vos encontrás a alguien que te está escuchando de verdad y vos sentís que te está escuchando, eso es mucho más importante que a veces una bolsa de alimento. Exacto. Sentir importante también, ¿no? Entonces me parece que desde ahí cuando hablamos de empatía estamos hablando de eso. Exacto. La empatía tiene que ver con eso, no solo con meterte o ponerte en el lugar cuando tienes un problema, sino con todo lo general, ¿no? Tal cual, no con lo material en sí, sino que tiene que ver también con el abrazo, con el vos podés, dale para adelante, de escuchar. Sí, es el generarle al otro esperanza, positivismo, es esto de acompañarlo, ¿no? De saber que siempre vos estás a mano. Sí, claro que te entiendo porque yo también soy una activista de lo que hago y esto también lo vivo diariamente con los mensajes, así como te llegan a vos, me llegan muchísimos mensajes y uno está alentando y uno está tratando de conectar con profesionales, ¿no? Porque nosotros los activistas gestionamos mucho. Sí, ¿no? Es gestión todo el tiempo, realmente sí, realmente, y es un placer poder hablar con otro activista, porque es como que nos vamos entendiendo, nos vamos comprendiendo, y hago extensivo todo mi equipo de valientes mujeres a tu proyecto, a tu trabajo, a tu activismo, a tus chicas, para lo que necesiten de nosotras, para todos los profesionales que tenemos dentro de este equipo y gente que nos ha dado generosamente su tiempo en entrevistas, que son profesionales y que hoy estamos conectando con las personas que necesitan, así que lo hago público y me comprometo a brindarles todo nuestro apoyo. Gracias, qué bueno. Porque creo que la lucha también es de todas. A veces cuando me encuentro con personas que me dicen que nosotros tenemos que agradecerle al feminismo, y yo les digo que el feminismo somos nosotros también. También, obvio. Sí, sí, sí.
Me Sí. parece que desde ahí tenemos que empezar a luchar. Qué difícil, sí, qué difícil que es para la gente poder ver realmente con los ojos espirituales, digo yo. Qué falta de mirada. Tenemos una gran falta de escucha, pero también tenemos una gran falta de mirar, ¿no? De mirar al otro y vernos iguales. No hay una división acá de feminismo. O sea, yo creo que el feminismo tiene que ver también con todo lo que acabamos de hablar y no con una condición física, un género o una protesta. Tiene que ver con el realmente acompañarnos en esto, apoyarnos en esto, para mejorar todos, todas, ¿entendés? Este Para que feminismo tiene que ser un reconocimiento con una equidad, donde me parece que hoy tenemos que también dejar de mirarnos el ombligo y decir, bueno, a mí me interesa solamente este tema y acá, de acá parte mi lucha. Creo que la lucha tiene que exacto. estar con todos, porque el opresor es el mismo, no es que a nosotros nos mata un árbol y a ustedes las mata un hombre. No, nos Eh, matan el mismo, es el mismo opresor. No, eso es real, eso es real. Y ese creo que a es los el animales punto nos matan hombres también. también. Yo creo que es el No, punto que deberíamos tener en cuenta y que el resto del mundo debería mirar y darse cuenta para dejar de hacer esta separación y ponernos en contra, ¿no? A veces el género femenino lo que hace es dividirnos a nosotras mismas y dividirnos con el resto, ¿no? Llevar una bandera o una posta que yo no les di permiso, por las ejemplo. famosas TERF, las famosas Claro, TERF. claro, yo no les di permiso que hablen por mí, ¿entendés? O yo no les he dado el permiso para, o no les pedí que me defendieran de nada. O sea, yo no coincido con un montón de pensamientos, los respeto, pero no coincido, pero sí soy una gran defensora cuando veo que se están equivocando, digo, chicas, perdón, pero conmigo no cuentan en ese sentido, ¿entendés? Entonces, creo que sí, que necesitamos un poquito más de estas charlas y que la gente las conozca, las escuche, las entienda, para poder empezar a llegar a esos puntos que están quedando, viste, esos espacios vacíos, donde hay alguien que siempre agarra eso para meter su pensamiento equivocado, erróneo, Bueno, eso maltratador. pasa con el objetivo de las redes sociales, cuando las personas se quedan solamente con el título de la noticia y no entran ni leen, y después de ahí no van a investigar. Repetimos esos discursos de odio que lo único que hacen es seguir estigmatizando y perpetuando la estigmatización contra un colectivo que viene sufriendo desde hace históricamente. Mm. Entonces me parece que con esto que vos decís es importantísimo, y yo siempre hago hincapié en que cuando las redes sociales deben usarse para ese tipo de cosas, ¿no? Para conocer, porque muchas veces esos mensajes vienen también de la ignorancia, Sí, eh, que todos somos ignorantes en algún punto, sí. porque conocer es dinámico y siempre vamos aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender, porque eso se trata un poco de la evolución. No quedarnos estancados en un pensamiento cuadrado, sino que poder expandirlo. Lamentablemente, todavía se mantiene un sector donde muy conservador, donde todavía está muy ahí encasillado con sus pensamientos, con pensamientos que son del 1800, que ya no se usan más. Y bueno, qué sé yo, también hago hincapié en que esas nuevas generaciones, que son las que vienen a arrasar con todo, son las que van a empezar a vivir quizás de la manera que nosotros, nuestra generación no pudo, y que van a levantar mucho más alto la bandera de la libertad, y que bueno, ojalá eh, que el mundo y que la sociedad pueda ser un lugar mejor habitable, porque estamos como en un momento mundial, muy trágico, que a veces uno se cansa y dice, bueno, quiero largar todo y, y dejarme de hinchar, pero bueno, creo que un poco es ese cansancio, ¿no? De ver que a veces la rema como el dulce de leche. Sí, uno tiene esos altibajos, ¿no? También. Eh, Total. Uno está trabajando mucho por el otro, por los demás, y ves que todo continúa, continúa, y decís, bueno, por momentos querés, como vos decís, largar todo, decís, bueno, ya está, Y señor. andaría que dejemos de ser una humanidad del mal, Claro, ¿no? Una exacto. humanidad empática, amorosa,
eh, respetuosa, porque vos podés no pensar igual que el otro, podés disentir en algunas cosas, pero el respeto es fundamental. Es Entonces, fundamental, es una cuestión también ¿no? de Tal cual. educación, es una cosa, esto que vos decías, podemos ignorar muchas cosas, pero si ignoro, lo que tengo que hacer entonces es buscar la información, ¿no? Antes de hablar, pensar, contar hasta 10, antes de decir algo indebido. O sea, creo que todas esas cosas las tenemos que empezar a manejar para poder manejarnos en sociedad. Y hablando con respecto a la maldad, sí, yo creo que sí que hay un gran potencial para la maldad en muchos, pero creo que la bondad está generando algo mucho más fuerte. Creo que la empatía real, el amor real que podemos brindarle a la gente a lo largo de este mundo a través de las redes, creo que está haciendo fuerza. Yo creo mucho en el universo, creo muchísimo en Dios, creo muchísimo en las fuerzas, en las energías, ¿no? Positivas, que creo que están llegando, que se están expandiendo de alguna manera y nos están comunicando y entrelazando a todos aquellos que realmente queremos este cambio y que queremos aportar algo al mundo. Yo creo que se está dando, que es un trabajo, ¿no? Pero que lo podemos lograr. No sé vos qué pensás. Yo creo que sí, yo soy mucho de pensar que el universo a veces tiene todo su, ¿no? Va moviendo. Lo que pasa es que, bueno, a veces, no sé, vemos tanta guerra, vemos tanta masacre, vemos tanto egoísmo, ¿no? En este momento histórico donde creíamos que íbamos a estar un poco más evolucionados. Entonces, bueno, nada, eso un poco te baja, ¿no? Te aniquila. Pero bueno, creo que un poco nuestro papel, nuestro rol es seguir resistiendo, es pensar que lo que estamos haciendo hoy es para abrir camino a los que vienen, Uh -huh. eh, y que, bueno, nada, que todo sea, que todos podamos vivir en libertad, que nunca más pasen la guerra que estamos viviendo ahora. Hoy miraba imágenes y para mí era como muy triste porque es como mirarme los libros de historia cuando sube la primaria, o sea, me parece de una involución Sí, tremendo y me parece que tenemos que evitar esa involución, tenemos que exacto. Yo, revolucionar para evolucionar, para ¿no? evolucionar. Yo he hecho un pequeño análisis con respecto a lo que está pasando en la guerra, ¿no? Vos fíjate que, como vos decís, si uno mira los libros o lo que ha estudiado en el secundario, en el terciario, en la universidad, y conocemos de estas historias, de estas guerras que han pasado y han hecho tanto daño a la humanidad, pero que han generado cambios, hoy en día mi análisis con respecto a esta guerra es también la demostración de que este tipo de gobiernos, como el de Rusia, que es el que invade a Ucrania, este tipo de querer, de este poderío que quiere, de esta forma en que lo hizo, vos fíjate que en otras épocas nadie se metía, nadie decía nada, a nadie le llegaba información, estaba visto, bueno, hay guerra, es guerra. Hoy en día no está aceptado en ninguna parte del mundo las guerras, y eso creo que sí es una evolución de la humanidad. Ver como esta guerra innecesaria, porque es una guerra innecesaria. Y en el lado de Ucrania lo que yo veo es levantarse todo un país para defenderse, cosa que no ha Total. pasado en las guerras anteriores, sino han entrado en la sumisión y el rendimiento. Y Ucrania nos ha demostrado que es una sociedad evolucionada porque ha dicho no, desde niños hasta adultos mayores que se están defendiendo con uñas y dientes. Y creo que esa es la demostración de que no queremos permitir más guerras. Yo creo Yo creo que que lo que está pasando ahora es la demostración de que todavía el ser humano es egoísta, que exacto, es un ser malévolo, es un ser que está todo el tiempo con hambre de poder, porque no es más que eso, ¿no? Es hambre de poder. exacto. Ahí podemos ver la involución del otro, ¿no? De querer seguir en una rama de zares y de cosas que ya no existen y que no están para posesionarse de un país. Y estamos sí, hablando de un país que dice no. O sea, no hemos llegado a la libertad que llegamos para ser hoy oprimidos otra vez. ¿No? Entonces tal creo cual. que también tiene que ver con esto que estábamos hablando de la identidad de cada uno, ¿no? O sea, antes podían decirme, no, no sos esto, no quiero, no te doy trabajo, no nada. Hoy la sociedad tiene que aceptar, la sociedad tiene que evolucionar, la sociedad tiene que, y creo que parte
un poco de la comunidad, de decir, perdón, pero acá estamos, Yo creo existimos. que el gran cambio que hay hoy creo que es fundamental es la visibilidad y es poder decir, bueno, hoy estamos mostrando en redes lo que sucede, ¿no? No se oculta. Después, bueno, como sociedad nos falta muchísimo, creo que todavía estamos años luz de una verdadera transformación. Por eso yo hago mucho hincapié en las nuevas generaciones, ¿no? De que van a ser los padres futuros de una nueva generación mucho más amplia, mucha más diversa, donde quizás ni siquiera hablen de género, sino que de seres humanos, de personas, de pares, de gente común. Y creo que eso es lo que a mí me da un poco como de esperanza, ¿no? Seguro, Eh, yo creo que llegará el momento en que no miremos el género, ¿no? tal Llegará el cual, momento en que sea, que no estemos haciendo las diferencias, tal ¿no? cual, y que las nuevas generaciones no necesiten de una ley de identidad de género, que no necesiten de un grupo laboral, que no necesiten de vivir una transición dolorosa, donde tengas miedo de que te echen de tu casa a los 12 años, que no tengas miedo a pedir trabajo, que no tengas miedo a sobrevivir porque no sabes si te van a matar. Creo que a tener una vida digna, a poder elegir dónde quiero ir de vacaciones, qué ropa me quiero poner, eh, cómo quiero vivir, qué celular me quiero comprar, que parecen materiales, cosas materiales, pero que en el fondo nosotros no podemos. No, todavía hoy no podemos elegir ese tipo de cosas como cualquier persona que habita esta tierra. Entonces, yo siempre deseo siempre uno de mis deseos es ese, ¿no? Que todas puedan vivir un poco lo que yo vivo todos los días, ¿no? Eh, esta posibilidad de mejorar mi calidad de vida y que yo no sea la única y que seamos muchas las que podemos estudiar, muchos los que puedan estudiar, eh, que puedan, eh, que puedan vivir como nos corresponde, ¿no? Que no sea solamente para algunos y para otros no. Que todos somos parte de la sociedad, que la sociedad dejó de ser una sociedad binaria, hoy la sociedad es una sociedad diversa, donde en la diversidad encontramos cosas maravillosas, aprendizajes, reaprendizajes. Yo siempre digo que la educación es dinámica, porque todo el tiempo estamos como chiteándonos. Entonces, a mí no me gusta mucho hablar de construcción por ahí, porque es también un poco como moldear, sino que me gusta hablar mucho de reeducar, ¿no? La educación como ese dinamismo necesario para poder cambiar y transformar una realidad que obviamente, como te decía, es inminente y ya no se puede volver atrás, ¿no? Porque esta visibilidad que hemos logrado, la hemos logrado gracias a la lucha en la calle, gracias a la lucha en las redes, gracias al teje de alianzas y redes que hemos hecho entre nosotras, y eso está buenísimo. Eso es muy bueno. Vos dijiste algo muy importante, el reeducarnos y también creo que en el reaprender, ¿no? Yo soy de la generación del 70, ¿no? Y creo que me he reeducado y me he reenseñado muchísimas cosas a través del Eso es tiempo. bueno. Cuando la gente se empieza a reeducar y empieza a repensarse, y Mm, empieza todo al reexistir, ahí está la verdadera sí, evolución. sí. Entonces, es lo bueno. Lamentablemente, obviamente que seguimos siendo por ahí las pocas, pero creo que de a poco todo eso va a ir como tomando cuerpo y se va a ir logrando, porque Sí, creo que no hay otro camino que el amor, que la escucha, que la reeducación, que el reexistir, exacto, y ahí es cuando vos te vas reeducando, reenseñando otra vez, sacando un montón de cosas que te habían enseñado, que era así, y rompiendo patrones en la familia, en el árbol genealógico, datos. ¿viste? Vas rompiendo esos patrones que les cuesta mucho a los tuyos, pero que van de alguna manera aceptando. eh, Ves también que vos vas mejorando como madre para enseñar a tus hijos también a no caer en los mismos errores que vos sentís que cometieron con vos. Que tus padres han hecho todo lo que pueden, pero de repente muy cerrados, muy, viste, entonces, y cuando uno aparece con esto, es como, wow, viste, ¿qué le pasó?
y no deberían sorprenderse, sino deberían sentirse más cómodos, más relajados. Y creo que es un proceso de mucho tiempo. Yo vengo de una madre súper estricta, 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 pero que ha evolucionado, ¿entendés? Estar en este país, lleva más de 20 años viviendo en este país, y dejó de ser la ama de casa, ¿viste? Que se quedaba en la casa, que tenía que hacer todo. Es una mujer que, no sé, te escucha desde, no sé, desde Lady Gaga hasta, ¿viste? O sea, ella reggaetón, o sea, y ver eso en mi mamá genera una cosa muy linda, porque vos decís, wow, estamos como, nos vamos conectando, ¿entendés? Y ella también rompe patrones de lo que fue enseñada. Y de esa manera creo que vamos cambiando un poco las generaciones para poder sentirnos un poco también más conectados con la sociedad. A mí me encanta escuchar a mis hijos son, wow, ¿entendés? Y ellos con una naturalidad, ellos no discriminan a nadie, ellos son una, y los amo por lo que son, y me han enseñado mucho a mí, ¿entendés? Me han enseñado mucho a entender muchas cosas. Las nuevas generaciones nos enseñan a todos, a mí también. Yo a veces me encuentro escuchando a adolescentes y digo, wow, qué bueno que tengan esa libertad, que a lo mejor yo no la tuve, porque también yo estaba ubicada en otro momento histórico. Entonces, por eso digo, las nuevas generaciones vienen a esto, ¿no? A veces también creo que el gran problema son los adultos, ¿no? Con esos estereotipos que todavía lo siguen manteniendo. Pero las nuevas generaciones tienen como todo tan claro, son tan lúcidos, son tan transparentes en su pensamiento que hasta te dicen a la cara que no es así, ¿no? Y no tienen miedo. No, exacto, todo no te lo discuten, sino que es su pensamiento, ¿me entendés? Es opinión, y la demuestran y la dicen sin ningún tipo de temor, ¿entendés? O sea, y es muy relajado como lo dicen. Entonces, ahí es cuando uno dice, viste, era así, ¿entendés? O sea, te enseñan, y eso es muy importante. Y la comunicación cambia. Ahí es cuando vos te das cuenta que la comunicación entre padres e hijos cambia y la relación cambia, el respeto, ¿no? Y eso es lo que uno trata de que, a ver si lo podemos transmitir a la sociedad también, ¿no? Que la sociedad lo pueda ver de esa forma también, que pueda relacionarse así como nos relacionamos con nuestros hijos de manera natural, aceptando todo, lo que no les haga daño, obviamente, pero viste, como bien relajados, y creo que es una parte fundamental e importante. Contame cómo estás trabajando hoy. Sé que trabajás, ¿estás como trabajadora social en este momento? Sí, estoy en el municipio, en el área de violencia de género. Uh-huh. Más precisamente estoy trabajando en el programa de varones con conductas violentas. Así Uh-huh. que eso para mí también es un desafío, porque es trabajar con el victimario, con el machista, con el que viene con eso arraigado. Uh-huh. Así que nada, para mí eso ha sido maravilloso, poder estar en ese espacio, también como trans, porque esos también tienen como todo un prejuicio, y creo que Claro. yo de a poco estoy como modificando. Así que nada, muy feliz de aprender y de estar trabajando desde ese lugar también, ¿no? Claro, Es, es un desafío y un aprendizaje, ¿no? es reeducar también, ¿no? Sí. También reeducar en esto del machismo y del patriarcado, que están tan ayornados en ellos, no ayornados, están arraigados en ellos. Sí. Así que, nada, estoy muy feliz de estar trabajando Sí. en esta área. ¿No sentís que el patriarcado se ha como expresado más en estos últimos tiempos? No sé si vos tenés esa sensación. Yo creo que el patriarcado hoy está movilizado porque nosotros estamos tomando protagonismo. Entonces, como esto que hablamos hoy, ya no nos callamos más. Entonces, al estar ocupando espacios, estar pidiendo lo que nos corresponde, entonces el patriarcado se pone como tenso y creo que por eso también hay tanto femicidio, por eso también hay tanta violencia de Mm. género, eh, por eso también hay tanta resistencia, ¿no? Hacia nosotras.
Así que eso también se celebra, porque también es parte de este cambio histórico, donde las mujeres están ocupando otros espacios, donde quizás también falta un montón de cosas, pero por lo menos hoy estamos y somos visibles y estamos ganando batallas que siempre las hemos perdido. Exacto, yo creo que la mujer era parte encubridora de este patriarcado y hoy lo está visibilizando más y está diciéndole basta, ¿no? Todas las mujeres estamos haciendo eso, estamos diciendo basta, estas somos nosotras, no me gusta la violencia, tengo derechos, los voy a exigir, los voy a hacer valer. Y eso creo que, claro, sí, es como vos decís, es como, viste, ir a meterte en un panal de abejas y ir a, ¿no? Y salen como locas, ¿viste? Entonces... Yo creo que una de las cosas más importantes que dijiste recién y que creo que van en primer lugar es, hoy tenemos derechos. Sí. Entonces, me parece que desde ahí es como ese preludio, ¿no? Tomando un poco el nombre del libro, ¿no? A la conquista y al reconocimiento de lo que nos corresponde. Hoy ya no somos las que están al fondo calladitas diciendo todo que sí. Hoy gracias a la lucha de un montón de mujeres, estamos visibilizando todo y ya dejamos de naturalizar violencias, dejamos de naturalizar discriminación, dejamos de naturalizar que nosotros ya no teníamos derechos de nada. Bueno, hoy tenemos derechos, tenemos voz, somos muchas, y bueno, ahí vamos para adelante conquistándolo todo. Exacto, exacto. Dejamos de temer también, dejamos de dejar que nos gobiernen de alguna manera, empezamos a buscar un poco más de la libertad que necesitábamos, estábamos creo, muy encapsuladas, ¿no? En mandatos anteriores y hasta como resignadas, ¿no? Muchas mujeres. Y lo que logran ustedes es, para nosotras, ustedes nos han ayudado también a posicionarnos a nosotras. Por eso hoy hablamos que esto somos un equipo. Somos un gran equipo de mujeres en el mundo trabajando por nosotras. Porque si no trabajábamos por nosotras, ¿quién? ¿Quién lo iba a hacer? O sea, no, de la otra parte que estamos hablando del opresor, no lo iba a hacer por nosotras. Porque, viste, no, o sea, no, primero no les conviene, no sé por qué, pero no les conviene. Segundo, el patriarcado se ha puesto firme a decir no. Y por eso, como vos decís, empezó esta ola de femicidios y de violencia mundial que ha generado que nos posesionemos aún más. Totalmente, totalmente. Pero bueno, el patriarcado tiene que entender, como dije hoy hablando del colectivo, tiene que entender de que ya el momento histórico es otro, tiene que entender que las mujeres hemos avanzado, y hablo de mujeres, hemos avanzado por una cuestión de que creo que estamos todas en la misma, ¿no? Luchando contra el mismo opresor. Entonces, hoy ya tenemos la voz, que es lo más importante, ¿no? Saber que tenemos derechos que nos corresponden y también tenemos una voz que es es esa arma que nos acompaña en toda la lucha, ¿no? Ese grito que nos pone piel de frutilla y que es el motor para seguir hacia adelante en otras conquistas también. Exacto, y brindamos por eso, ¿no? Brindamos por esta voz que pudimos elevar, por acompañarnos, por seguirnos. Los medios, estas redes nos han dado la gran oportunidad de visibilizar todo lo que tenemos adentro, los sentimientos, la necesidad que teníamos como grupos de mujeres de empezar a hacernos valer, a valer nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras ideas, porque también estamos incorporando nuestras ideas en la sociedad, ¿no? Y creo que ese a lo mejor es un poco no sé si temor,
del patriarcado, sino creo que es algo les movió, ¿no? Que nuestras ideas puedan salir a la luz. Es que nosotros siempre pudimos, o sea, somos personas pensantes. Nunca se nos permitió porque obviamente la mujer siempre estuvo abajo, escondida, ¿no? En su casa. Públicos, en la vida pública tenían los hombres, históricamente. Entonces hoy nosotras, cuando se hizo la revolución de los cuerpos y las mujeres salían en malla, o me acuerdo cuando Madonna lanzó Sex, que mostraba todo su cuerpo desnudo, era como fue todo un flash, porque el patriarcado en los 90 no estaba preparado para ver una mujer desnuda, ¿no? Sin cosificarla. Y ella demostró una anticipada de la historia, que ese mostrar ese cuerpo estaba diciendo, este cuerpo es mío, yo lo cuido, yo lo muestro, y vos lo tenés que respetar porque no te estoy diciendo que porque yo me muestro desnuda, vos tenés posesión sobre él, sino que te estoy diciendo que es mi cuerpo, que es político, y que lo amo, así tenga imperfecciones, así tenga, no sea perfecto, y me encanta porque es también un poco lo que queremos hacer todas, ¿no? Desde nuestro lugar, que nuestros cuerpos son nuestros, que los aceptamos, y que si modificamos algo de él es por mejorar nuestra calidad de vida, para sentirnos un poquito mejor, y no porque hay un otro que con su mirada inquisidora nos dice que nosotras no podemos estar porque no formamos parte de esa hegemonía. Me parece Exacto. que un poco este cambio histórico que estamos atravesando ahora, ¿no? El aceptar. Exacto, es aceptarnos, yo siempre lo relaciono con mi época en que usaba minifalda, ¿no? Yo salía con mi minifalda y salía con mucha autoridad con mi minifalda, ¿entendés? Yo me la ponía para mí, o sea, a la que más le encantaba usar una minifalda era a mí, a la que le gustaban sus piernas era a mí, no era para el otro, ¿entendés? No era para que me trataran de fácil o pensaran que salía a provocar. Ese no era mi pensamiento, pero era muy Ese pensamiento difícil, viene la parte del pensamiento patriarcal y machista, claro, ¿no? sí, El minimizar a una mujer porque estaba contenta con su cuerpo y lo mostraba. Y eso también tiene que desaparecer, porque en exacto, realidad muestra su cuerpo porque te sentís cómoda, porque te gusta, y por qué vos tenés que soportar que alguien te acose, o te maltrate o te violente porque vos tenés una libertad que el otro no se atreve. exacto. Entonces me parece que ahí está un poco la cuestión, ¿no? En esta tensión que el feminismo ha creado contra el machismo, ¿no? Esto de, bueno, estamos empoderadas, si a ustedes les molesta, van a tener que Mirar para otro lado, entonces. No, no, van un pero poco sí, vos sabés que a, sí, ¿no? O sea, a claro, pensar sí, sí, sí. esos moldes, esos mandatos, de esas palabras, Mm. de esa cultura patriarcal que nos ha limitado a nosotras, porque hoy ya nosotros tenemos voz, tenemos impulso, tenemos garra y somos visibles y tenemos una voz, y que todo lo que ustedes hagan, obviamente que lo vamos a seguir visibilizando. Exacto, exacto. Realmente sí, creo que estamos en un momento, como vos decís, histórico, venimos arrasando, y creo que la pandemia nos ha fortalecido. La pandemia nos dio la oportunidad en este periodo de poder estar, bueno, hemos estado encerrados en todos los países, ¿no? Algunos más, otros menos, pero nos dio la oportunidad, por ejemplo, a mí de abrir este canal, de tener mi página, de poder comunicarme con las mujeres de todo el mundo, de poder llevar mi mensaje también y mi activismo un poco más visible. Y entonces, y ya no me detienen, o sea, es como vos decís, ya estamos encaminadas, hemos abierto una gran brecha, hemos abierto un portal maravilloso que no se va a cerrar, que no pretendemos cerrarlo, que queremos continuar estando en él, en este camino, para avanzar y para poder llegar a quienes podamos, a todas las que podamos en el mundo para apoyar, ayudar, acompañar y felicitarlas por los cambios y los progresos. Está bueno,
totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Es así. Ya no se vuelve para atrás. Hoy es solamente para adelante. Y eso es maravilloso. Yo creo que es una de las cosas que más hemos logrado, el poder posicionarnos a seguir adelante, al avanzar, el avanzar. Paulina, este ha sido un momento para mí maravilloso, poder estar con vos, conversar, reencontrarnos, hablar de todo esto. Eh, Me gustaría que nos dejes una reflexión y un mensaje al mundo, a todas las personas que te van a escuchar. Ay, que aprendan a escuchar, que aprendan a hacer silencio y que puedan despegar la mirada del ombligo, que puedan observar el alrededor, que no hace falta que se pongan a los zapatos del otro, pero con escuchar, con respetar, con, con aceptar, me parece que hacemos un montón, ¿no? Y creo que desde mi lugar, mi humilde lugar, eh, cuando tengamos dudas o cuando algo nos cierre, vayamos, leamos. Creo que es necesario poder dejar la ignorancia de un lado y poder eh, aprender, ¿no? Y entender de qué se trata lo que el otro nos dice. A veces es todo tan negativo que nos quedamos con eso, entonces destruimos. Y en este momento tenemos que dejar de destruir para empezar a construir el futuro que me parece que merecemos. Pero eso depende de nosotros, así que nada, que sean amorosos, que sean respetuosos, que acepten la libertad del otro y que, que observen y escuchan, que eso es lo más importante. Me parece maravilloso, estoy muy agradecida por tu mensaje a toda nuestra gente en el mundo. Y contanos, Pauli, cómo podemos conseguir tu libro ahí en Argentina y los que estamos fuera. ¿Hay una forma online? No sé, a ver, contanos un poco. Bueno, en Argentina, para todas las personas que sean de Argentina y estén mirando, vean esta entrevista, el libro está en Mercado Libre, así que lo pueden encontrar ahí. Me lo pueden pedir a mí por red social, en Instagram, @Paulina Gaetán. Ahí aparte me pueden seguir y pueden conocer un poco más del activismo. Y en el exterior, internacionalmente, todavía estamos viendo si podemos hacer algo tipo ebook o una cosa así, como para que pueda llegar desde la web. Pero bueno, esto estamos ahí tratando de ver cómo podemos hacer. Pero bueno, nada, gracias por el apoyo, gracias por estar, por permitirme este espacio, por dejarme contar un poco quién soy y de qué se trató mi vida y se trata se trata mi vida, mis sueños y mis progresos y mi colectivo que tanto abrazo todos los días. Así que muy feliz de encontrarme con vos otra vez después de tantos años. Y bueno, nada, acá estoy para lo que precisen, lo que necesiten. Y abrazo a todos los televidentes eh, que están ahí escuchando atentamente. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros vamos a dejar todos los datos de Paulina para que puedan comunicarse con ella, para que puedan acceder a su libro, para que puedan seguirla en sus redes y puedan ver todo el trabajo maravilloso que ella está haciendo. Yo quiero aprovechar también para saludar a todo el pueblo y a toda la ciudad de Pergamino, a quien yo me considero pergaminense también después de tantos años de haber vivido y conocer gente tan maravillosa, y entre ellas a Paulina. Les mando un beso enorme a mi ciudad querida. Y yo tengo muchas amistades, yo voy a conseguir el libro, voy a hacer que los chicos me lo compren y lo tengan ahí. Y cuando viene gente que me visita, o este año, o a fin de año mi hija que viaja, pueda traérmelo, porque yo lo quiero tener, yo lo quiero, sí lo quiero leer. Así que bueno,
nada, siempre hay posibilidades y esperamos y le pedimos al universo que abra entonces ese portal de buenas bendiciones y de todo para vos, para la comunidad, a quien le mando un beso enorme, los amo, las amo a todas. Cuenten conmigo, cuentan con mi equipo de valientes mujeres, con todas las profesionales que hay y todos los que trabajan para nosotros, para lo que necesiten. Aquí estamos, hoy tienen nuevas amigas, hoy tienen un nuevo lugar donde encontrarse, donde estar, donde sentirse apoyadas. Nosotros tenemos un lema y nuestro lema es, no estás sola, ¿sí? Al menos estamos nosotras, siempre. Así que queremos agradecerles a todos, sobre todo a Paulina, éxitos, que ese libro explote y queremos un segundo libro y queremos, porque un poco más. Estoy súper ansiosa por leerlo. Así que les mando entonces un beso enorme a todo el mundo y como siempre espero que les haya gustado, que les sirva, que puedan anotarse también, darnos un like, hacernos comentarios, unirse a nuestras redes. Nos van a encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en nuestra página y en las redes que puedan comunicarse. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Bye bye. Gracias.